Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Bienestar Animal. Y el día de hoy vamos a comentarte acerca de un rubro apasionante y se trata de la producción cunícola que está creciendo cada vez más aquí en nuestro país. Y para conocer más detalles llegamos hasta la granja PET. Así vamos a conocer un poco su experiencia y cómo vienen trabajando en materia de manejo, reproducción y también producción de carne. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de iniciar este proceso productivo? Te mostramos a continuación. Este galpón está destinado principalmente a la reproducción, ¿verdad? Normalmente en cunicultura, de ser posible, ¿verdad?, se recomienda tener un galpón de reproducción y otro galpón de engorde, ¿verdad? Es lo ideal, ¿verdad? Normalmente los pequeños productores como nosotros hay veces hacemos una combinación, pero justamente yo ahora estoy queriendo dar un paso más, tratar de mejorar también mis técnicas de producción, separando lo que es la parte reproductiva de la parte de engorde. Bueno, entonces algo fundamental para iniciar en este rubro es la instalación de donde van a estar alojados también los conejos. Queremos hablar un poco acerca de cuáles son las instalaciones que se debe de aplicar y también los equipos que hay que tener. Hay que tener en cuenta que es importante la dimensión de las jaulas, también los comederos, bebederos, un montón de factores también que hacen a que la producción de este rubro sea eficiente finalmente, ¿verdad? Un punto crucial. Entonces, a la hora de instalar este tipo de producciones, que hay que tener en cuenta. Bueno, lo primero que hay que considerar siempre para producir conejo es tener en cuenta el factor climático, ¿verdad?, el factor del calor, ¿verdad? Entonces, construir nuestras instalaciones con ese, digamos, con ese detalle, teniendo en cuenta ese detalle, ¿verdad? Entonces, suponiendo de que vamos a iniciar, queremos construir un galpón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tratar de que ese galpón esté rodeado de árboles, si es bajo árboles frondosos mejor, ¿verdad?, por el tema de amortiguar el calor, ¿verdad? Si de repente vamos a criar en jaulas al aire libre, ¿verdad?, que también se puede hacer, es otro sistema, con más razón, ¿verdad?, instalar esas jaulas al aire libre bajo frondosos árboles, mango, todo ese tipo de árboles con mucho follaje para aprovechar la sombra, ¿verdad? Eso es lo primero, porque el calor es digamos, el enemigo principal. Después, lógicamente, hay que tener en cuenta las comodidades del animal, ¿verdad?, el bienestar del animal, ¿verdad?, de dotarle de jaulas con las medidas adecuadas. En conejo, por ejemplo, si hablamos de una medida para paridera, la paridera sería el lugar donde las hembras tienen sus crías y conviven con esa cría hasta el destete, ¿verdad? Es una jaula de mínimamente tiene que tener 80 por 60 centímetros. Eso ya es suficiente para que ese animal esté cómodo con sus crías, ¿verdad? Y en la época en que tenga que tener su nido, ¿verdad?, el nidal, ¿verdad? Si hablamos de animales de recría, es decir, más o menos desde los 60, 70 días hasta animales, hasta llegar a la edad de animales para la reproducción, esas jaulas se llaman de recría, se recomienda que sea 60 por 40, ¿verdad?, para un animal. Después tenemos las jaulas de engorde ya en la etapa donde normalmente el animal pasa 2 meses, ¿verdad?, porque los conejos por lo general se destetan a los 30 días y se faena a los 90 días, ¿verdad? Entonces 2 meses tienen que pasar en la jaula de engorde y eso es una medida de 25, 30 por 20, 25 tiene que ser la medida de la jaula para un animal, ¿verdad?, para que pase esos 2 últimos meses antes de la faena, ¿verdad? Y eso, por un lado, como dije, le da la suficiente comodidad al animal, pero también
restringe en cierta manera sus movimientos, ¿verdad? Para que no, digamos, no queme energías con tantos movimientos y sí, entonces que aproveche más los alimentos y engorde o llegue más rápido a término de faena, ¿verdad? Retrocediendo un poco, Lorenzo, que estabas mencionando que hay que, digamos, montar lo que es donde van a estar instalados los conejos, hay que tener en cuenta también el clima de nuestro país y en este sentido quiero hablar un poco acerca del conejo, qué tal su adaptabilidad, quiero saber un poco cuál es la temperatura adecuada para los mismos y cómo desde la instalación podemos ofrecer confort a los mismos para que puedan enfrentar estos días de altas temperaturas. Bien, como ya dijimos, lo principal, lo primero es una buena ubicación del criadero, ¿verdad? Lo segundo es tratar de que la temperatura, digamos, bueno, hablemos primero de la temperatura ideal. La temperatura ideal para los conejos es más o menos entre 20 y 24 grados, ¿verdad? Es lo ideal. A partir de ahí, ya principalmente en nuestro país, ¿verdad? Que sería para arriba, ¿verdad? Ya es un problema, ¿verdad? De repente, para los conejos nuestros, digamos, de nuestro país, ya tienen cierta adaptación al calor, ¿verdad? Entonces, podemos suponer que, digamos, hasta 30 grados por lo menos ellos ya están adaptados, ¿verdad? Ya no tienen problema con eso, ¿verdad? Pero normalmente cuando la temperatura llega a 39 grados, ya es un problema muy complicado para los conejos. Entonces, en esos casos se recurre a métodos de refrigeración o de cambio de aire, digamos, ¿verdad? Se pueden recurrir primeramente a los extractores, ¿verdad? Que es para sacar el calor generado en las instalaciones, ¿verdad? Lo siguiente sería instalar, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado, ¿verdad? Que de repente no es muy económico, pero para casos de emergencia sí es muy válido, porque los conejos reproductores, los más grandes normalmente, ¿verdad? Los mejores, son animales, digamos, con mucho cuerpo, con mucha musculatura, ¿verdad? Entonces, digamos, al ser animales más grandes, también sufren más con el calor, ¿verdad? Entonces, hay veces es más conveniente, digamos, tener un poco más o mayor costo en energía y proveer aire acondicionado que perder, por ejemplo, el reproductor, ¿verdad? Otra cosa, digamos, intermedia sería, por ejemplo, la ventilación, ¿verdad? Del local, ¿verdad? Tratar de que se ventile el local adecuadamente, ¿verdad? Sin que tampoco haya una corriente de aire demasiado fuerte en el local, porque eso también es inconveniente, porque al haber mucho movimiento de aire, normalmente las partículas que hay en el aire, ¿verdad? Ya sea de polvo, el polvo mismo del balanceado y todo eso, entonces tiende a volatilizarse más y entonces eso también puede crear ciertos problemas o principios de problemas respiratorios en los conejos. En cuanto a la necesidad de luz también que hay que tener en cuenta en las instalaciones, ¿cuáles serían? Normalmente acá en nuestro país la luz, digamos, diaria es suficiente. O sea, yo conozco muy poca gente que, por ejemplo, tenga un régimen de manejo de luz, por ejemplo, en las instalaciones, ¿verdad? La literatura y de repente un poco nuestra experiencia dice que un régimen de luz diario ideal del conejo sería algo así como de 16 a 18 horas, ¿verdad? De luz diaria. Pero acá normalmente es, digamos, lo que te proporciona la naturaleza. Bueno, si amanece a las 7 o 6 y media de la mañana y oscurece a las 6 y media, bueno, son 12 horas de luz, ¿verdad? Que es más o menos 12, 13 horas de luz es lo que normalmente se les proporciona acá en nuestro país, ¿verdad? Pero, como digo, los grandes criaderos industriales utilizan ya ese manejo de luz, ¿verdad?
y va hasta 16 horas aproximadamente, que dice, según las experiencias, que mejora el desempeño de los reproductores, ¿verdad? Principalmente de las hembras. Buenísimo. Y algo básico, pero también clave, sería la ubicación de los comederos y bebederos. Es muy importante brindar también un espacio limpio donde pueda estar el animal y así también pueda producir de la mejor manera. ¿Qué es importante tener en cuenta en cuanto a los bebederos y comederos, la altura de los mismos? Esas son cuestiones válidas también para tener en cuenta. Sí, es muy válido. Partiendo del tipo de jaula, ¿verdad? Normalmente en una jaula de metal como la que estamos teniendo acá en este galpón, el problema de la higiene, digamos, es menor, ¿verdad? Porque estas jaulas permiten que las deyecciones del conejo caigan directamente al suelo, ¿verdad? El animal no está pisoteando, ¿verdad? Nada de eso. Entonces, otro factor importante es tener los comederos limpios, ¿verdad? Nosotros acá tenemos un sistema de bebederos automáticos, entonces eso hace prácticamente que el sistema de provisión de agua no se ensucie para nada, ¿verdad? Porque van por unos caños con unos picos, ¿verdad? O chupones, como le llaman, entonces el agua, digamos, no tiene oportunidad de contaminarse, digamos, ¿verdad? Pero, digamos, en un sistema más básico, donde el bebedero, por ejemplo, sea una cazuela, ¿verdad? Entonces, hay que evitar que el animal orine, por ejemplo, en el bebedero, ¿verdad? Entonces hay que estar pendiente un poco siempre de cambiar el agua cuando se ensucia. Y tiene que tener una altura mínimo de al menos 10 centímetros del piso, ¿verdad? Para que haya menos posibilidad de ensuciarse. Lo mismo el comedero, ¿verdad? 10 centímetros del piso y eso hace que el animal también no tenga la oportunidad de manipularlos demasiado como para tumbar, derramar el alimento o ensuciar, ¿verdad? Porque el conejo tiene una fea costumbre de querer hacer sus necesidades en el comedero o en el bebedero. O sea, algo distintivo seguramente, ¿verdad? Justo cuando hablamos un poco también de lo que son las jaulas, queremos saber si las madrigueras para las hembras requiere de condiciones específicas también para las mismas, para que pueda también desarrollar ese ciclo de la mejor forma. Entonces, en cuanto a las madrigueras, ¿qué condiciones ofrecerle también a la hembra? Sí, las madrigueras es súper importante. ¿Por qué? Porque los conejos nacen, ¿verdad? Ciegos, nacen sin ninguna posibilidad de regular su propia temperatura, ¿verdad? Nacen sin pelos, ¿verdad? Es prácticamente un pedacito de carne, ¿verdad? Entonces, para que ese gazapo, ¿verdad? Como se llaman las crías, se desarrolle, necesita tener una madriguera adecuada, ¿verdad? Con una temperatura adecuada. Una temperatura adecuada para un recién nacido es 37-38 grados, tienen que mantenerse, ¿verdad? Uno de los factores principales entonces a tener en cuenta a la hora de iniciarse en este tipo de producción es poder brindarles a los animales el confort necesario para que puedan mostrar todo ese potencial productivo. Quédate con nosotros que en el siguiente bloque vamos a estar hablando más sobre manejo y reproducción.
Estamos de regreso y en este bloque vamos a hablar sobre manejo y también la parte reproductiva de los conejos. Hay que tener en cuenta que los conejos se caracterizan por su capacidad reproductiva y así también vamos a comentar y compartir un poco las bondades de las distintas razas que se vienen manejando en la granja PET. El conejo justamente su ventaja es su capacidad reproductiva, la rapidez de su reproducción, ¿verdad? Y hablando de los tiempos, normalmente una hembra de las razas medianas, que son las que nosotros utilizamos para producir carne, están en condiciones de reproducirse a los 4 meses. Normalmente se recomienda esperar 4 meses y medio para una hembra. Los machos también, ¿verdad? Es la misma edad, pero se recomienda esperar por lo menos hasta el 5.º mes para empezar a usarlos como reproductor. Y su ciclo es bastante rápido. Vamos a hablar primero del apareamiento, ¿verdad? El apareamiento se da cuando la hembra está receptiva, ¿verdad? Cuando la hembra está en celo, entra en celos, ¿verdad? Hay unas señales características, ¿verdad? Revisando la vulva, por ejemplo, e inclusive la misma posición de la hembra en la jaula nos indica que está receptiva al macho, ¿verdad? Entonces, al contrario del macho, el macho siempre está receptivo, él no tiene problemas, ¿verdad? La hora que sea, se le lleva una hembra y va a intentar montar, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que la hembra está receptiva, lo que hacemos es llevar esa hembra a la jaula del macho, no al revés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las hembras son mucho más territoriales que los machos y es usual que las hembras ataquen a los machos cuando va a su territorio, ¿verdad? Entonces hay que llevar a la hembra al territorio del macho. El apareamiento es rápido, puede durar, no sé, hay veces 1 minuto, 2 minutos, a veces menos, ¿verdad? Segundos, ¿verdad? Si la hembra está receptiva y si el macho es un macho vigoroso, digamos, puede durar menos de 1 minuto, ¿verdad? El apareamiento. Una vez apareado, la siguiente tarea del criador es chequear, ¿verdad?, de que esa hembra haya quedado preñada. Entonces eso se hace, lo más recomendable es el método de la palpación, ¿verdad?, que es una técnica que con las manos, ¿verdad?, se trata de palpar, o sea, se palpa el bajo vientre de la coneja, ¿verdad?, tratando de localizar el embrión, ¿verdad?, porque el embrión normalmente cuando ya se instala es como una pequeña bolita, ¿verdad?, y el criador experto o el que por lo menos tiene cierta experiencia en palpación ya distingue, por ejemplo, entre un embrión, ¿verdad?, o lo que la coneja tiene en el intestino, por ejemplo, para expulsar, ¿verdad? En tamaño son muy pocos, hay muy poca diferencia, pero el que está habituado a hacer ese trabajo distingue. Bueno, una vez que hacemos la palpación, suponiendo que el apareamiento ha sido exitoso, entonces esa coneja tiene que parir entre los 29 y 31 días. Tiene que expulsar ya las crías, ¿verdad? Y normalmente el promedio es 30 días, ¿verdad? Pero es entre 29 y 31, hay casos. Bueno, una vez que ha parido, entonces lo que nosotros hacemos es unas horas después, puede ser 12 horas, 24 horas después, por lo general las conejas paren de noche, de tardecita de noche. Entonces al otro día el criador revisa el nido, ¿verdad?, y verifica si hay conejitos muertos, si hay restos de placenta, limpia un poco si hay un poco de resto de sangre, qué sé yo, que se haya juntado con el nido.
anota, ¿verdad?, cuántas crías tuvo, o sea, depende del manejo, digamos, que uno tenga. Entonces, a partir de ese momento, esos gazapitos ya quedan a cargo de la madre, ¿verdad? Ya ella les va a amamantar, así como dijimos, cada 24 horas aproximadamente. Esos conejitos van a empezar a abrir los ojos a los 12, 15 días, más o menos, ¿verdad? Y también después ya empiezan a salir del nido, ¿verdad? Porque los nidos tienen unas medidas especiales, ¿verdad?, que impiden que el conejito salga afuera hasta cierta edad. Entonces, cuando son capaces de comer, bueno, ahí sí pueden transponer la barrera que se le pone, entonces salen, ya empiezan a probar la comida de la madre, ¿verdad? Posteriormente, cuando ese animal tiene 30 días, a partir de los 28 días ya se les puede destetar, ¿verdad? Depende un poco de la técnica de cada criador, depende de lo que uno busca, ¿verdad? Acá nosotros hacemos el destete a los 35 días, ¿verdad? El destete se puede hacer según lo que, como digo, las técnicas que se utiliza de los 28 a los 45 días, ¿verdad? Mantener más de 45 días un gazapo con su mamá tampoco ya no tiene sentido porque ya no tiene leche, ¿verdad? Bueno, entonces a partir de ahí, si es que nuestra idea es producir carne, digamos, entonces ese gazapo de 35 días pasamos a la jaula de engorde, donde va a estar hasta cumplir 90, 100 días, ¿verdad?, que es la época en que ya se tienen que faenar, ¿verdad? Con eso se logra un peso vivo de 2,5 kilos, 2,7 kilos, depende un poco de la genética, de la alimentación, del manejo, una serie de cosas, ¿verdad? Pero es ideal faenar a esa edad porque con esa edad los conejos son todavía animales tiernos, ¿verdad? Su cocción es rápida, el sabor es prácticamente lo mismo de un animal de 3 meses que de un animal de 6 meses, ¿verdad? Y es una carne de primera calidad, digamos, ¿verdad? Por el contrario, si uno va a destinar ese animal para la producción de reproductores, ¿verdad?, entonces lo que se hace es meterlos a la jaula de recría, ¿verdad?, que es una jaula un poco más amplia, así como ya hablamos, ¿verdad? Y ahí tienen que estar hasta los 4 meses y medio que dijimos para volver a producir, a transformarse ellos en reproductores, ¿verdad? Y en todo esto que mencionaste encontré 3 puntos muy importantes también que cada productor debe tener en cuenta, que es el control durante la gestación, durante el parto y también de la alimentación, que me gustaría que nos adentremos un poco en este tema porque son periodos muy importantes en la vida y el ciclo de este sistema productivo. Entonces son 2 factores fundamentales, lo que es el control en gestación, parto y también esa estrategia nutricional que se pueda brindar a los mismos. Sí, bueno, sí, en realidad eso es fundamental. En cuanto al control del parto, ¿verdad?, es muy importante que el criador controle el nido después del parto, ¿verdad? Porque al haber, por ejemplo, un gazapito muerto en ese recinto, ¿verdad?, eso enseguida se contamina todo, empieza la descomposición, se contaminan todo y termina perdiéndose la camada completa, ¿verdad? Entonces, no hay que escatimar esfuerzos en controlar siempre las camadas, los nidales, ¿verdad? En cuanto a la alimentación, también es un tema fundamental, ¿verdad? Porque sabemos que un animal en estado de preñez o en estado de gestación o en estado de lactancia, ¿verdad?, obviamente que tienen otras necesidades nutricionales, ¿verdad? Necesitan comer más, ¿verdad? Porque tienen que, aparte de comer para su propia subsistencia, tienen que estar comiendo para producir leche para la camada, ¿verdad? Entonces, es muy importante que al momento de la aparición, por ejemplo, a la coneja no le falte agua principalmente. Nunca debe quedar
una coneja sin agua cuando va a tener sus crías, ¿verdad? Y alimentos, ¿verdad? Porque ellos de repente en el mismo momento en que están pariendo no van a comer, ¿verdad? Porque están, digamos, con los sentidos en otra cosa, ¿verdad? Pero termina la aparición, de repente fue todo bien, entonces ahí el animal ya empieza a alimentarse, ¿verdad? Y si no encuentra alimentos, ¿verdad? O agua, entra en un estado de estrés, ¿verdad? Que hace que hay veces ellos mismos opten por eliminar su camada, ¿verdad? Porque ese es un instinto de este tipo de animales, pensando, ¿verdad?, de que la sobrevivencia de esas crías no va a ser posible, ¿verdad? O sea, ese es un instinto básico de los animales, entonces ellos mismos empiezan a eliminar sus crías. Entonces es importante eso, que tengan agua, comida a disposición cuando están pariendo y a partir de ese momento incrementar la cantidad de alimentos que uno le da dando, ¿verdad? Porque una hembra seca, como le decimos, ¿verdad? Que no esté ni en gestación ni en estado de lactancia, ¿verdad? Come 150, 180 gramos de comida balanceada, de alimento balanceado al día, ¿verdad? Una hembra, a partir de la gestación, ¿verdad?, cuando ya está desarrollando los embriones, obviamente que tiene mayores necesidades, entonces hay que aumentar 200, 220 gramos al día. ¿Verdad? Y bueno, obviamente después cuando ya vienen los gazapos, también ya hay que considerar eso, porque los gazapos también, aunque sea en poca cantidad, pero ya empiezan a comer, digamos, una coneja, digamos, con 6, 7 gazapos, lo más normal es ponerle más o menos, calcular, ¿verdad?, unos 400, 450 gramos de balanceado al día, ¿verdad? Alimento balanceado. Y aparte digamos, los forrajes verdes, por ejemplo, que uno le pueda dar, ¿verdad? Lorenzo, y cuando hablamos acerca de toda esta capacidad reproductiva que tiene el conejo y todas las bondades también, queremos saber si esto depende mucho de la raza muchas veces o más bien del manejo. Y hablar un poco acerca también de cuáles son las razas específicas para comentarnos un poco tu experiencia. Yo creo que ambas cosas tienen que ver, ¿verdad? Tiene mucho que ver la genética y tiene que ver el manejo, ¿verdad? Una buena genética es lo que le da, digamos, ese potencial al animal de poder reproducirse y de poder obtener productos, digamos, de buena calidad, ¿verdad? Pero todo ese potencial no se puede desarrollar si es que nosotros no tratamos al animal adecuadamente y principalmente si no le alimentamos adecuadamente, ¿verdad? O sea, son dos cosas que van de la mano, ¿verdad? Excelente. ¿Y las razas que manejan actualmente y sus características raciales también para que la gente vaya diferenciando una de otra? Bueno, acá en nuestro país y acá particularmente en este criadero, nosotros utilizamos las razas neozelandés blanco, que es un conejo totalmente blanco, ¿verdad?, de ojos rojos. Después tenemos el leonado de Borgoña, ¿verdad?, que es un animal de un color, digamos, de tierra roja, llamémosle así, ¿verdad? Y el californiano, ¿verdad?, que es 90% blanco y tiene las extremidades como pintaditas de negro, ¿verdad? Después tenemos gigante de Flandes, que es los que yo mencioné anteriormente, son todos de raza mediana, y el gigante de Flandes, como dice su nombre, es de raza gigante. Pueden tener hasta 9,5 kilos, 9 kilos, ¿verdad? Depende de varios factores, ¿verdad? Y los conejos de raza mediana máximo 5,5 kilos, ¿verdad? Y pues tenemos también el chinchilla, ¿verdad?, que también es una raza mediana, ¿verdad?, que es así un conejo totalmente gris, gris claro, ¿verdad? Y después tenemos la raza mariposa, ¿verdad?, que digamos tienen manchas blancas y negras combinadas, ¿verdad? Tienen un fenotipo determinado que tienen que tener, pero digamos más o menos eso es su característica principal, ¿verdad? Y todo eso nosotros usamos ya sea como razas puras
o ya sea haciendo el mestizaje entre las distintas razas para tratar de obtener la mayor cantidad de carne posible, de la mejor calidad posible y en el menor tiempo posible. Ese es nuestro objetivo. Y llegamos a la parte final del programa y veíamos lo importante que es tener en cuenta estos factores a la hora de iniciar en la producción cunícola, como la parte de instalaciones, manejo y también nutrición de los animales. Esperamos que este programa haya sido útil para vos, que hayas aprendido también con nosotros más sobre este rubro y te esperamos en una próxima edición de Bienestar Animal.